comenzar. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí, sintonizándonos. El día de hoy, vamos a tener a un invitado muy especial. Yo soy Patricia Velasco Tres Palacios, de Lakesh Centro Holístico. Soy licenciada en psicología y terapeuta transpersonal, instructora de yoga. Y bueno, pues con motivo del 4º aniversario, bueno, ahí está Juana de Arco, se ve y se escucha perfecto. Muchas gracias, saludos, Su Castro. Con motivo del 4º aniversario del Centro Holístico, pues invitamos a un colega y un amigo muy especial. Él es Federico Lange, terapeuta gestáltico, transpersonal también, formado en el Enneagrama, en psicoterapia integrativa, y es director y fundador del Espacio Transpersonal. Vamos a darle la bienvenida. Hola, bueno, muchas Mari. gracias. Muchas gracias, Pati, por esta invitación. Es un gusto para mí estar en esta ocasión tan especial, celebrando el aniversario de tu centro, y bueno, también para poder compartir con aquellas personas que estén interesadas sobre este que es un tema tan interesante para nosotros, la psicología transpersonal, y en este caso concreto el manejo de las crisis. Así es, el día de hoy vamos a ir abordando un poquito el tema, la cuestión de las crisis desde la mirada transpersonal. No es necesario que seas un experto en el tema. Aquí vas a conocer algunos aspectos muy importantes que pueden ser de utilidad para tu vida. Bueno, pues nada, Fede, vamos a comenzar. Puedes comentarnos un poquito, ¿qué es esto de la psicología transpersonal? Perfecto. En principio comentarles que, bueno, la idea es que esta es una charla para todo público, como bien decías, no es necesario que tengan conocimientos previos, y bueno, vamos a ir haciendo un recorrido de lo que es la psicología transpersonal, luego para pasar a enfocarnos en lo que son las crisis, y luego meternos de lleno en cuáles son las herramientas que nos brinda la psicología transpersonal para poder hacer frente a las crisis. Excelente. Entonces, la psicología transpersonal es en sí una corriente de psicología que surge en los años 60 en Estados Unidos, muchas veces apodada la cuarta fuerza, en relación al psicoanálisis, el conductismo y el movimiento humanista. Y lo que la diferencia de esta corriente es que reconoce una dimensión trascendente o espiritual en el ser humano, y es a partir del valor que le otorga a esta dimensión que también reconoce el potencial que tiene la misma para el desarrollo de las personas. Es aquí también donde encuentra lo que llama estados no ordinarios de conciencia, que van más allá de los estados que estamos acostumbrados a experienciar en la vigilia, cuando estamos despiertos. Y luego va a haber otro tipo de experiencias a los cuales le va a dar relevancia, que por ejemplo tienen que ver con experiencias de conexión, de cierta amplitud, por ejemplo conexión con la naturaleza, o sensación de conexión con el todo, ese tipo de experiencias que se llaman transpersonales, y que les va a dar relevancia por su impacto justamente en el desarrollo del ser humano. Y también algo como muy relevante de esta corriente es que integra la sabiduría de Oriente. Entonces, por ejemplo, algunas sabidurías, filosofías, como son el budismo, el taoísmo, el sufismo, estas corrientes las toma en cuenta y rescata lo que pueden aportar
para el crecimiento, el desarrollo del ser humano, y a su vez las integra con una mirada de la psicología occidental. Y bueno, ya en esta parte, lo otro que quería comentar es el interés por lo que se llaman las tecnologías de lo sagrado, muchas veces, que en realidad son prácticas a partir de las cuales se pueden acceder a estados ampliados de conciencia. ¿Qué son los estados ampliados de conciencia? Bueno, son estados en los cuales tenemos una sensación de identidad más amplia, y estos estados nos permiten acceder también a una comprensión más profunda, tanto de nosotros mismos como de ciertas situaciones, y también muchas veces acceder a cierta información que, bueno, en otro estado normalmente no se puede acceder. Ahora, por aquí me imagino que ha de haber algunas prácticas que recomiende el enfoque transpersonal, algunas técnicas. ¿Podrías platicarnos un poquito de esto? No sin antes recordarles a todos los que nos están viendo que si lo sienten pueden hacer preguntas. Aquí los estamos leyendo. Saludos por ahí a Mayela Soto, a Josefina, a Enrique que nos ve también de Uruguay. Bueno, pues compártenos. Sí, en particular hay algunas herramientas o prácticas en las cuales se enfoca la psicología transpersonal. Una de ellas, y la más conocida quizás, es la meditación. De la meditación vamos a hablar un poco luego, pero en realidad lo que nos permite la meditación es acceder a estados más profundos de conciencia, a conectar con nuestro interior. Eso lo vamos a ver más en profundidad ahora cuando veamos la meditación, pero sí que es una de las herramientas clave. Luego tenemos cierto trabajo con respiración, como puede ser respiración holotrópica, respiración holorénica. Hay distintos tipos de sistemas de trabajo con respiración, en los cuales a partir de una cierta forma de respirar, como puede ser la hiperventilación, y eso acompañado de ciertos movimientos físicos y de también cierta música, cierto contexto, eso habilita a que uno ingrese en ciertos estados que son justamente estados no ordinarios de conciencia. La música, como decía, la música evocativa, por ejemplo, música tanto indígena como tibetana, como hay distintos tipos de música que a nosotros ya de por sí nos colocan en un cierto estado, y que acompañado, como decía, con otro tipo de herramientas, facilitan el poder acceder a esa información. Algo importante también es el trabajo con el cuerpo, ¿no? El movimiento corporal, ya sea la danza, o sea otro tipo de expresión corporal, siempre nos va a dar indicios y claves que de repente desde otros niveles no podemos acceder. Luego tenemos lo que son las plantas maestras o plantas sagradas, como la ayahuasca, el San Pedro. Bueno, hay muchísimas de estas plantas. También lo que son las sustancias psicotrópicas artificiales, como el LSD, a partir de este tipo de sustancias en un cierto contexto. También en el caso de las plantas hay todo un aspecto ceremonial o ritual, y en el caso del LSD hay que tomar medidas siempre apropiadas, ¿no? Tiene que haber un contexto terapéutico, no es algo recreativo, pero en esos contextos esto nos puede también conducir a ciertos estados donde vamos a poder acceder a otro tipo de información y comprensión. Y por último, la expresión artística se puede usar de ambas maneras. La expresión artística se puede utilizar como una clave, una llave para llegar a otra comprensión, a partir, por ejemplo, del trabajo con la imaginación o la intuición, o también puede ser como para plasmar el resultado de si utilizamos alguna de las técnicas anteriores, podemos finalizar, por ejemplo, pintando una hoja en blanco o un mandala, que eso nos va a facilitar otro tipo
de información que quizás de forma verbal nos cueste mucho como poder hacer un registro de la experiencia. Luego contar como muy rápidamente algunos antecedentes de lo que es la psicología y el movimiento transpersonal. En sí tenemos, por ejemplo, William James fue la primera persona que utilizó el término transpersonal en una serie de conferencias. Luego tenemos a Jung, que es el padre de la psicología analítica, que fue, si se quiere, el primer referente que le confirió este aspecto más profundo y podríamos decir también trascendente a la psicología y a ciertos aspectos del ser humano. Y Roberto Sascioli, que fue también un seguidor de Jung y desarrolló un método propio que se llamó psicosíntesis. Estos tres personajes ya empezaban de alguna manera a delinear lo que sería la psicología transpersonal. Luego hay lo que podríamos decir como un cierto caldo de cultivo, ¿no? Hay ciertas condiciones que favorecen la emergencia de este modelo, que tiene que ver, por ejemplo, con todo el movimiento de contracultura, el movimiento hippie, las guerras que se estaban dando en ese momento, la Guerra Fría, todo ese contexto es como una especie de caldo de cultivo para que se empiecen a generar propuestas diferentes hasta las que había en ese momento, propuestas diferentes al psicoanálisis y al conductismo. Entonces empieza a surgir lo que se llama el movimiento del potencial humano, que es formado por algunas de las personas que están allí y otras que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con lo transpersonal. Y me pareció importante poner una imagen, por ejemplo, del Instituto Esalen, porque el Instituto Esalen, que fue un instituto, y sigue siendo un instituto en California, en la costa oeste de Estados Unidos, fue también un lugar donde se empezaron a promover enfoques novedosos que justamente daban lugar a otra mirada del ser humano. Y ahora sí nos Claro. metemos, sí, dime. No, precisamente iba hacia allá que sí, bueno, cuáles eran los personajes que destacaban dentro de esta corriente. Sí, ya hablando directamente de lleno sobre psicología transpersonal, hay tres como personas claves, si se quiere, que son Abraham Maslow, Stanislav Grof y Anthony Sutridge. Abraham Maslow en realidad había sido uno también de los fundadores del movimiento del potencial humano, que básicamente buscaba la autorrealización de la persona. Y en algún punto no se quedó conforme con eso y decía, bueno, pero si luego una persona consigue sentirse realizada, ¿qué pasa después? Y ahí es cuando dice, bueno, quizás habría que ver si se puede lograr como la trascendencia de lo que tiene que ver con la personalidad. Y entre eso también estaba Grof, que es un psiquiatra checo, que estaba investigando sobre el uso del LSD y los estados ampliados de conciencia. Y entonces, bueno, ellos deciden fundar a finales de los 60 el movimiento transpersonal y lanzan, bueno, lo que es la revista de psicología transpersonal, y con eso dan inicio, ¿no? a este movimiento. Y luego me pareció importante también mencionar a Ken Wilber, porque Ken Wilber es también un personaje central en lo que tiene que ver, al menos con una de las primeras visiones, hoy hay quizás otras, lo que tiene que ver con la visión, por ejemplo, de la espiritualidad participativa de Jorge Ferrer, pero en este caso Ken Wilber tiene importancia porque fue el primero en tratar de integrar todo lo que tiene que ver con concepciones de Oriente, filosofías y ciertas maneras de ver el mundo y el ser humano con la visión de Occidente. Y bueno, y él luego va a fundar la psicología integral, que es otro movimiento.
pero por aquí no sé si hay alguna pregunta o comentario. Si alguien que quiera preguntar, siéntanse libres de hacer sus comentarios, sus preguntas. Bueno, creo que podemos continuar. Bien. Entonces nos vamos a empezar ya a meter un poco más en profundidad con lo que tiene que ver con las crisis. Y para eso me pareció que era relevante o, digamos, daba un panorama bastante completo para poder empezar a hablar sobre las crisis. Este fragmento de Pema Chodron, que es una monja tibetana, que, bueno, tiene un libro que luego se los vamos a mencionar, que tiene que ver exclusivamente con el tema de las crisis. Entonces, ella dice lo siguiente, que las cosas se desmoronen es una especie de prueba y también un proceso sanador. Creemos que el objetivo es pasar la prueba o superar los problemas, pero la verdad es que las cosas no se resuelven del todo. Se acomodan y se vuelven a desarmar, una y otra vez. Así sucede. La sanación proviene de habilitar un espacio para que todo esto ocurra. Espacio para el dolor, espacio para el alivio, para la miseria, para la alegría. Cuando vivimos una gran decepción, no sabemos si ahí se acaba la historia. También podría ser el principio de una gran aventura. Podemos emplear estas situaciones para despertar o para echarnos a dormir. Esta frase me pareció crucial para dar comienzo a todo el tema de las crisis, porque como van a ver luego, hay muchos aspectos que vamos a estar tratando que ya se ven reflejados en este fragmento. Oye, qué importante, ¿no? Cómo aquí en esta frase nos están invitando precisamente que a abrir el espacio al dolor. Ya nos vas dando una idea más o menos por dónde vamos a ir en la cuestión de las crisis y el cómo ir abordándolas, ¿no? Exactamente, por eso sentía que esta era una frase que describía con mucha exactitud lo que vamos a estar trabajando. Ahora, ¿podrías compartirnos qué es una crisis desde la mirada transpersonal? Sí, en sí digo, crisis tiene que ver con cambio, ¿no? Pero no cualquier cambio, digo, la vida está repleta de cambios y la crisis es justamente eh, un cambio que irrumpe, ¿no? Y nos genera entonces un estado de desequilibrio y obviamente también incomodidad. Hay ciertas crisis que podemos decir que son esperables. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se han vivido a través de un gran número de personas. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia se vive un periodo de crisis. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos movimientos, hay revolución, hay cambio de visión, de referentes. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos hacen tambalear y entonces es donde tenemos que empezar a intentar adoptar una postura para poder de vuelta ganar cierta estabilidad. Pero bueno, una estabilidad que en realidad sabemos, por ejemplo, si pensamos en el budismo, es ilusoria, porque la vida es cambio permanente. Pero en sí, desde dónde estamos abordando hoy las crisis, en realidad lo estamos abordando desde un lugar que tiene que ver más con esas crisis que irrumpen de forma brusca, que nos desafían, que entonces nos fuerzan a hacer un cambio, ¿no? A hacer un reajuste. En el caso que obviamente queramos trascenderlas, porque justamente como vamos a ver, si nos quedamos en una posición estática, en una posición donde nosotros no hacemos ningún ajuste, bueno, esa incomodidad va a permanecer.
Entonces, ejemplos de este tipo de crisis, bueno, tenemos muchos, ¿no? La muerte de un ser querido, un acontecimiento también a nivel más colectivo, como puede ser una guerra, eh, como puede ser también, como estamos viviendo ahora, la pandemia, ¿no? Son situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, nos exigen, nos demandan nuevas comprensiones y nuevos movimientos, y también, si lo vemos desde otro lugar, y en esto hace mucho foco la psicología transpersonal, son oportunidades de crecimiento. Así como decimos que es también una muerte, como muchas veces se habla de la metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, también es el nacimiento de algo nuevo, siempre y cuando sepamos cómo apalancar esa situación para volcarla a nuestro favor. Claro. Oye, ¿cuáles serían las claves que se proponen para abordar una crisis, para vivirla, ahora sí que como tú mencionas, como una oportunidad para un crecimiento, para una transformación y sobre todo para un aprendizaje? Sí, en sí, tanto desde la psicología transpersonal como desde algunos otros enfoques, como por ejemplo la terapia Gestalt, se generan una serie de claves, si queremos decirle, que nos ayudan a trascender estos momentos desafiantes y a su vez a poder incluso, como decíamos hoy, sacar provecho, ¿no? de esta Disculpa situación. que te interrumpa. Por Dime. aquí Rafael nos está compartiendo. Dice, una crisis puede ser un mero darse cuenta de algo más o menos profundo y desagradable sin tener que implicar agente externo. A ver, podríamos llegar a vivir nosotros una crisis, como puede ser una crisis existencial, ¿no? Cuando en cierto momento de nuestras vidas nos preguntamos, hacemos un alto, ¿no? Y nos preguntamos qué es lo que queremos para nosotros mismos, hacia dónde podemos ir. En general, siempre o casi siempre hay algún tipo de disparador o contexto externo. Eh, Podría ser también que por algún motivo llegamos a otra comprensión, pero generalmente, a ver, por ejemplo, si una persona practicara la meditación o alguna otra técnica contemplativa, podría llegar a, a una visión más amplia de algunas cosas y sí tener una crisis existencial, por ejemplo, en la cual darse cuenta que de repente la vida que lleva hasta ese momento no es lo que siente apropiado o es algo que quedó como obsoleto, y en ese caso sí podría darse una crisis existencial quizás. Sería diferente quizás en estos casos a algo que justamente es producido por un agente externo. Claro, muchas gracias. Entonces, hay básicamente como cuatro elementos que aparecen desde estos enfoques y los vamos a desglosar ahora. Uno tiene que ver con la conciencia, luego la aceptación, la desidentificación y los ajustes creativos. Estos serían algunos elementos que al poderlos contemplar, al poderlos tenerlos en cuenta, entonces nos van a estar dando pautas y herramientas no solo para gestionar una crisis, sino también para nuestro propio desarrollo personal y crecimiento también a un nivel trascendente. Entonces, si les parece, comenzamos con la conciencia. Sí, vamos a empezar a explorar. Y me pareció como muy ilustrativo poder poner alguna frase antes de cada una de estas claves. Y en este caso, para la conciencia, elegí una frase de Claudio Naranjo que dice: la cura para el dolor es la conciencia, estar con los ojos abiertos en el mundo hacia afuera y hacia adentro.
Me parece muy, muy relevante lo que dice Claudio, y sobre todo en esto del hacia afuera y hacia adentro. Sí, no, en algún momento nuestros profesores de formación nos comentaban, ¿no? La relevancia de tener, ellos hacían alusión al oído, ¿no? El oído adentro y un oído afuera, para estar Exacto, en autoobservación todo el momento. así es. Entonces, uno de los elementos que la psicología transpersonal le va a dar más relevancia es a la toma de conciencia. La toma de conciencia, ese darnos cuenta, ese awareness, llamado en inglés, es esa capacidad que tenemos de poder hacer contacto con la experiencia, como diría la terapia Gestalt. Eh, entonces, eh, este sería el primer paso, ¿no? Sería lo que abre la posibilidad para poder incidir sobre una situación. Primero me tengo que dar cuenta qué es lo que está pasando. Y desde ese lugar, para poder darme cuenta, primero tengo que estar presente. Eh, el estar presente tiene que ver, como decíamos, con ese contacto con lo que me pasa. Como decía Claudio, tanto afuera como dentro. Tanto las situaciones en mi vida como lo que me pasa físicamente, emocionalmente, a nivel de pensamientos. Eso es lo primero, el poder percatarnos. Eso es lo que abre la puerta a luego poder seguir trabajando o generando cambios. Sí, porque, sabes, generalmente solemos estar físicamente en un lugar, pero nuestra mente va y viene, ¿no? Como un viajero en el tiempo que va al pasado, que va al futuro. Y bueno, aquí la relevancia de estar en el aquí y en el ahora. Exactamente. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con la toma de conciencia y lo que hablábamos hoy de estas prácticas que, que toma la psicología transpersonal, la meditación es como una práctica estrella para lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y de la toma de conciencia. La meditación nos ayuda a poder generar una distancia, tanto en lo que nos sucede a nivel interno, como puede ser, bueno, lo que me pasa a nivel corporal, a nivel emocional, lo que estoy pensando, como a nivel externo. Eh, Ahora vamos a ver algunas de las características de la meditación, pero en la medida en que nos permitimos profundizar en nuestro mundo interno, es que podemos llegar a comprensiones más profundas y a lo que en última instancia muchas veces se habla, sobre todo en la psicología transpersonal o en el budismo, de esa conciencia testigo, ¿no? Ese observador imparcial. Entonces, me parece importante nombrar algunos de los pilares que tienen que ver con la meditación y a su vez como eh, quitar algunos mitos. Eh, la meditación sí es una práctica obviamente que nos ayuda a estar más serenos, a estar más en calma, que eventualmente también nos ayuda a generar eh, respuestas en vez de reacciones, es decir, poder decidir sobre cómo quiero eh, hacer frente a una cierta situación, al generar un tiempo, ¿no? Un tiempo de pausa. Eso es algo que uno va entrenando. Y en sí hay tres elementos principales eh, que tienen que ver con la postura, con la respiración y con la actitud. Eh, la postura, en realidad muchas veces, a veces vemos ya sea en la televisión o en determinados medios, eh, que la meditación uno tiene que colocarse en una postura como
de yoga o de, ¿no? Muy especial, ya sea de flor de loto o lo que sea, y en realidad no es tan así. La meditación, si fuera así, había un montón de gente que quizás se le dificulta el poder meditar. Hay muchísimas variedades de posturas y a su vez hay distintos tipos de meditaciones. Hay meditaciones en silencio, meditaciones guiadas, meditaciones en movimiento. Entonces uno tiene que ir calibrando y, y bueno, en función de sus intereses y sus posibilidades, ver qué tipo de práctica le conviene. En relación a la postura, lo más importante es tener la espalda derecha, la espalda erguida, de manera de poder facilitar también la respiración. Y bueno, si nos vamos también a otros niveles, el flujo energético. Eh, y luego, bueno, las manos pueden ir sobre las rodillas o pueden ir en algún tipo de gesto, de mudra, pero eso va en cada uno. Lo más importante es que uno esté derecho, con la espalda derecha. Es importante el tema de lo que llamamos los apoyos, los pies bien apoyados en el suelo. Y, y bueno, eso es lo que hace a la postura. Luego la respiración va a ser algo que va a actuar como un ancla. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad para meditar siempre en general precisamos un foco, ¿no? Precisamos algún elemento donde depositar nuestra atención. Y ese elemento puede ser un elemento externo, como muchas veces se utiliza la llama de una vela, por ejemplo, eh, o puede ser un elemento interno, ¿no? Como la respiración. La ventaja de tener este elemento interno es que siempre va con nosotros. Entonces, siempre podemos acceder a la respiración para poder llevar nuestro foco de atención y entonces allí poder generar otro estado, poder cambiar, eh, bueno, el estado en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos ansiosos, si tenemos un exceso de estrés, bueno, generalmente los ejercicios o las prácticas que tienen que ver con la respiración nos van a ayudar. Y en particular con la meditación, el poder llevar la atención a la respiración va a hacer que podamos eh, no estar con el foco en nuestra mente, por ejemplo, y a su vez poder empezar a darnos cuenta de algunas cosas. En lo que tiene que ver con que si es por la nariz o por la boca, eso en realidad creo que puede ir a gusto del practicante. Yo, por ejemplo, en general lo practico por la nariz, pero como digo, eso va a gusto de cada uno. Eh, y en este, por último, este elemento que es la actitud, quizás es el más importante de los tres, porque a partir de aquí se define mucho de lo que tiene que ver con esta práctica y también con lo que tiene que ver con las posibilidades que nos aporta esta práctica. Lo importante es tener una actitud receptiva, una actitud que abraza lo que sucede, una actitud de entrega. Muchas veces tenemos como ese mito, ¿no? Porque es un mito de que hay que poner la mente en blanco. Como vamos a ver ahora, en general lo que sucede es que cuando uno fuerza algo o cuando uno intenta luchar contra eso, eso cobra más fuerza. Entonces, primero que es casi imposible poner la mente en blanco y solo nos estresa más y solo refuerza nuestros pensamientos. La idea de la meditación, básicamente, es poder generar esa capacidad de observación, ¿no? Observación tanto de nuestros pensamientos como de nuestro estado interno, de nuestro estado emocional, de nuestras sensaciones corporales. En la medida que nosotros vamos pudiendo generar ese estado de observación, luego esto lo podemos trasladar a nuestras vidas. Eh, Hay algo acá muy importante que es el tema de, que se habla mucho en terapia Gestalt, por ejemplo, que es el de sostener la incomodidad. Eh, Dime. No, claro, es muy importante, como mencionas,
el hacer precisamente ese espacio, ¿no? Dentro de la meditación. Si te fijas, ya lo decía la frase anterior de Pema Claro, Chodrón, hablaba de habilitar un espacio, y lo mismo sucede aquí. En la medida en que nosotros podemos hacer un espacio a aquello que nos resulta incómodo, por ejemplo, en la meditación a la mayoría nos resulta incómoda la postura en un primer momento, o podemos llegar a tener calor, o de repente hay algún insecto, o hay algún ruido molesto, pero todo eso en realidad, en la medida en que nosotros podemos focalizarnos en la práctica, focalizarnos en la respiración y abrir ese campo, abrir esta actitud inclusiva, receptiva, decir, bueno, a ver, todo lo que está sucediendo eh, está bien, es lo que sucede en este momento, ¿no? claro. Eh, Ahora, coméntanos, Dime. ¿hay algún tipo de restricción, recomendación? ¿Todas las personas podrán practicar la meditación? Bueno, en general lo que se sostiene es que, por ejemplo, el tipo de meditación sentada, el cual uno lo practica con ojos cerrados, aquellas personas que pueden llegar a tener algún tipo de, vamos a decir, conflicto con lo que es la conexión con la realidad externa, llamemos un trastorno, algún tipo de trastorno o algún tipo de estado psicótico. No me gusta enmarcarlo en ese contexto, pero para que sea bien, para que se entienda bien, en general no se recomienda este tipo de prácticas que nos llevan hacia adentro. De todas maneras, no quiere decir que la persona no pueda practicar meditación, sino que de repente es otro tipo de meditación, de repente alguna meditación dinámica, alguna meditación en movimiento. eh, pero bueno, eso hay que ir calibrando y depende mucho de la persona, de su estado de salud, de muchas cosas. El público en general no tiene contraindicaciones para poder practicar la meditación. Y yo creo que uno de los beneficios, o más bien sí, una de las cosas que facilita esta práctica tan sencilla es que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Está como el mindfulness, si eres una persona que tiene un estilo de vida muy acelerado y que le cuesta quizá tomarse algunos momentos para poner una postura o colocarte en algún espacio que amerite la paz, la calma. Sí, exactamente. La meditación es una práctica súper versátil que da un montón de posibilidades y, y bueno, lo más importante, quizás lo interesante, es que no se precisa mucho para practicarlo. Entonces, siguiendo un poco con esto de las claves, traje aquí una frase de Jung que es muy conocida. Voy a leer únicamente el final, que dice: lo que niegues te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Y dice también: aquello a lo que te resistes persiste. Era un poco lo que decíamos, ¿no? Sucede tanto a nivel de nuestra mente, de los pensamientos, como a nivel de las situaciones incómodas en nuestra vida, ¿no? Obviamente que todos tenemos en algún grado, cuando algo irrumpe, esa, esa sensación de incomodidad y de rechazo, pero en la medida que podemos transformar eso en algo inclusivo, como decíamos, es que de ahí tenemos la capacidad para transformarlo. Entonces aquí eh, me gustaría hablar sobre la segunda clave, que es la aceptación. Eh, la aceptación tiene que ver justamente con esto del poder abrirnos o poder tomar lo que es, ¿no? Lo que es en este momento, lo que hay, no lo que nos gustaría que fuera, no lo que nos hubiera gustado, que hubiera pasado, sino lo que hay, el contactar con lo que, bueno, con lo que es en este momento. Eh, y eso también está relacionado con el poder hacerme cargo de lo que pasa. Pero este hacerme cargo no es algo negativo, no es algo limitante, sino que contrariamente
cuando yo me hago cargo, por ejemplo, en lugar de adoptar una postura de víctima, decir, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuando yo me pongo en ese lugar, lo que hago es cerrar eh, el campo de posibilidad. Entonces, al ponernos en un lugar de responsabilidad, nos estamos entonces haciendo co-creadores de alguna manera de nuestra realidad y tenemos la capacidad entonces de incidir. Recién ahí cuando decimos, bueno, en vez de, por ejemplo, decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Decir, bueno, frente a esta situación, ¿qué opciones tengo? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar en este momento? Eso realmente marca una gran diferencia. Claro. Por ahí nos comenta Rafael, dice que ve un poco desenfocada la pantalla. ¿A alguien más le pasa esta situación para arreglarla a la brevedad? A ver si no lo ponemos en pantalla completa, que yo lo había quitado para poder ver nuestras cámaras también, pero no hay ningún problema. Así ¿Sí? lo volvemos a colocar en pantalla completa. Ok. Bien, para Bueno, seguir un poco... Sí, antes de dime. pasar a lo mejor a otra de las claves, bueno, ahí Betty nos dice que se ve bien, Ana nos dice que no. Bueno, igual si pudieras aclararnos aquí dentro de este tema de la aceptación, ¿cuál sería la diferencia entre dolor y sufrimiento? Bien, es un punto importante el que traes, porque, a ver, dolor es algo que vamos a tener en muchos momentos de nuestra vida. El dolor es algo inevitable, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido o cuando nos sucede algo, bueno, puede ser una ruptura de pareja o lo que sea, eso nos va a generar un dolor, eso está claro. Eh, Ahora, ¿qué pasa con ese dolor si nosotros nos apegamos a ese dolor, ¿no? Si lo sostenemos en el tiempo, ese dolor se amplifica. Ya no es únicamente el dolor producto de la situación, sino que a su vez hay una carga extra que tiene que ver con el sostener ese dolor y el apegarnos. Eso sería el sufrimiento. El sufrimiento sería un extra que podemos añadir eh, al, al, a la cantidad de dolor, digamos, que tenemos de forma inevitable en nuestra vida. Entonces, si muchas veces se dice, no, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y tiene que ver con eso justamente. Una vez que nosotros aceptamos nuestro dolor, eventualmente eso va a ir suavizándose, aplacando. Y no quiere decir, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un familiar, que vamos a dejar de estar tristes, pero el dolor en sí va a ir perdiendo fuerza y no vamos a estar agregando sufrimiento adicional. Claro, muchas No sé si gracias por por ahí esta. quedó claro. Sí, igual como es un tema que, bueno, todos experimentamos, si alguien también tiene alguna duda y quiere comentarlo, compartirlo, saben que estamos abiertos. Por ahí nos dicen que sí, se ve muy bien. Saludos a Natalie desde Chile. Murico, saludos, dice que muy bien la diapositiva. Y Por Berta, supuesto. saludos, Berta. Bueno, gracias a todos, saludos a los que nos están mirando en este momento y bueno, que sepan que también va a quedar disponible la charla y también les vamos a luego van a tener nuestros mails si nos quieren enviar consultas, preguntas o también les podemos enviar si desean la presentación. Entonces, siguiendo con otra de las claves que me parecía importante traer aquí, es la clave de la identificación. Esta clave, como es un término que usamos a menudo en muchos contextos, puede como dar lugar a bueno, identificarse con qué, en qué se refiere. Entonces ahora lo vamos a clarificar un poco más. Aquí traje una frase de Gurdjieff que,
que es el creador de lo que se conoce como el cuarto camino, eh, que bueno, dice así: mientras un hombre, o sea, un ser humano en realidad, se identifique o sea susceptible de identificarse, es esclavo de todo lo que puede sucederle. La libertad significa ante todo liberarse de la identificación. Y esto es muy importante, como vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir esto de identificarse? Eh, Vamos a suponer que, no sé, me pasa algún evento desagradable en mi vida. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? De repente contraigo una enfermedad y todo mi foco de atención está puesto en esa enfermedad. Entonces, de alguna manera, eh, si lo pensamos como si fuera un visor, en vez de tener una vista panorámica, simplemente apuntamos a ese hecho desagradable. Ahí nos estamos identificando con esa enfermedad, porque de alguna manera es como que se pierde el resto de visión de todo lo que somos, aparte de eso concreto que es esa enfermedad. Y esto puede pasar tanto como para una situación, como por un aspecto de la personalidad, o incluso una característica corporal, como, no sé, tener la nariz grande o lo que fuera, ¿no? Si yo me identifico con ese rasgo, eh, entonces ahí estoy perdiendo perspectiva. La idea un poco de traer esto es decir, bueno, cualquier cosa que me suceda o cualquier cosa que sea parte de mí, siempre hay una realidad o una visión más amplia, ¿no? Siempre somos mucho más que aquel evento desagradable que nos sucede. Y en la medida en que podamos darnos cuenta de eso, entonces ese evento desagradable pierde peso y a su vez podemos dejar no se vuelve algo tan dramático para nuestra vida. Claro. Mira, por aquí nos comparte Ana Isabel, dice, pero entonces es mejor ya no tratar de pensar en esa pérdida una vez que acepte que eso me duele. En realidad, como decíamos, que uno, hay eventos en nuestra vida que nos van a seguir doliendo, que van a tener un impacto. El tema es el foco de la atención. Y obviamente que también hay fases o hay periodos de tiempo donde si eso acaba de pasar, es algo esperable que estemos con el foco en ese evento. El tema es, como decíamos, cuando nosotros le damos una trascendencia en el tiempo, cuando nosotros lo sostenemos. Por ejemplo, si yo perdí un familiar y 5 años después sigo como la primera semana que ocurrió esa pérdida, bueno, entonces ahí yo estoy sosteniendo ese dolor y aparte agregando el sufrimiento. O sea, hay ciertos, digamos, ciclos o fases esperables, más allá de que obviamente es algo genérico, pero eh, es algo que las personas, a medida que van transitando con ciertos grados de conciencia, pueden generar un mayor desapego con estas situaciones. Claro, y tal vez la práctica, por ejemplo, de la meditación, como nos lo habías comentado, nos ayude, ¿no? Como a procesar esa situación que quedó pendiente. Sí, sí, y sobre todo poder observarnos a nivel corporalmente, porque quizás hay algo eh, a nivel mental o a nivel emocional que no podemos procesar y nuestro cuerpo aún así nos va a dar alguna señal. Y por eso es Claro, importante prestarle atención al cuerpo. exactamente. Ahora, fíjate bien, en este tema, en esta parte de la desidentificación, nos compartes que es como tomar cierta distancia, ¿no? Sí, Aquí, ¿cómo podemos incluir la aceptación sin como desentendernos? claro, a ver, es importante esto, como decir, no se trata de rechazar un aspecto o situación, sino que se trata de observarlo en un contexto más amplio, ¿no?
Por ejemplo, no soy solo mi enfermedad, sino que la enfermedad es algo que me sucede y además tengo y soy muchas otras cosas, ¿no? Es eso lo que de alguna manera nos ayuda a tomar distancia, porque si no el foco de la atención gira en torno a ese evento o esa situación y ahí es donde se genera mayor apego, por lo tanto mayor sufrimiento. Claro. El último de los Sí, ajustes. aquí queda la última de las claves que extraída de ¿Sí? la terapia Gestalt, que tiene que ver con los ajustes creativos. Y aquí hay una frase de un gestaltista muy conocido, Jean-Marie Rogan, que dice así, la creación está vinculada a la novedad, es el descubrimiento de una nueva solución, a partir de los datos en presencia. La creación abre la dimensión de la fantasía y de la ampliación de posibilidades. Es importante que en esta frase ya aparecen elementos que estuvimos tratando, ¿no? La presencia. En la medida en que estamos presentes, podemos estar conscientes. En la medida en que estamos conscientes, podemos entonces generar lo que se llama un ajuste creativo, que es nada más y nada menos que una forma novedosa de reaccionar frente a nuestra realidad, ¿no? Eh, entonces, como decía, el ajuste creativo tiene que ver con eso, con nuevas posibilidades, con empezar a responder de una manera nueva, no haciendo las mismas cosas que ya sé que no me resultan, porque ahí es donde me quedo en un bucle, ahí es donde no puedo salir. Eh, entonces, en la medida que puedo estar presente, en la medida que puedo ser consciente y en la medida que frente a una situación puedo generar una respuesta nueva, entonces ahí es que voy a poder también generar nuevos resultados. Eh, es un poco, ese es el espíritu de esta clave. Y ahora me viene una frase, un pensamiento de Einstein que habla sobre el nivel de conciencia y los problemas, ¿no? Como que en función del nivel de conciencia que tengamos es la respuesta que le vamos a poder dar a ciertos problemas. Y esto también va por ahí. En la medida que podemos, eh, por un lado, como decíamos, aceptar lo que hay, pero a su vez, bueno, frente a eso que hay, qué acción o qué respuesta novedosa puedo tener? Y eso es lo que nos habilita a justamente no seguir repitiendo nuestra historia. Oye, qué importante esta clave, ¿no? Que nos invita precisamente, como lo dice la mirada transpersonal, a ir más allá de, de la personalidad, a romper los esquemas que estamos muy acostumbrados a repetir continuamente y ver una mirada más amplia, más consciente. Sí, exactamente. Como vemos, hay elementos que son como transversales, ¿no? La presencia, la conciencia, la responsabilidad, esos son elementos que vemos que aparecen en muchas de estas claves. Oye, por aquí nos surge una pregunta de Dime. Berta. Dice, ¿será que se puede borrar de la mente el episodio doloroso y crear o mantener nuestra mente a los sentimientos? Eh, a ver, suponiendo que uno a partir de alguna técnica de hipnosis o algo pudiera como dejar atrás o eh, ocultar, digamos, ese evento o situación. En realidad lo que conocemos eh, desde lo que es la experiencia de distintos tipos de enfoques es que aquello que tendemos a ocultar, por más que no nos demos cuenta y que pareciéramos vivir en una especie de anestesia, digamos, o ilusión transitoria, eso en algún momento va a irrumpir. Eh, Imagínense, esto es como guardar algo en un sótano.
eventualmente ese sótano se va a llenar y las cosas van a empezar a salir para afuera. Entonces, no es recomendable en general intentar rechazar y olvidar, primero porque, a ver, eh, todo hecho, todo evento deja una marca en nuestra historia, en nuestra biografía. Somos lo que somos gracias a lo que nos sucedió. Entonces, de alguna manera, si queremos olvidar lo que sucede, por más doloroso que fuera, también estamos rechazando quién somos en ese momento. Eh, Así como las posibilidades que ese evento nos puede estar generando a futuro. Entonces, de vuelta, la recomendación sería intentar sostener la incomodidad, sostener el dolor. Sabemos que cuesta, sabemos que no es fácil, nadie está diciendo eso, pero a la larga, y para nuestro desarrollo tanto personal como transpersonal, al final es lo que resulta más provechoso. Claro, muchas gracias. No, pues nada. Y bueno, aquí por último, para ir ya cerrando, me gustaba compartirle esta frase de Carl Rogers que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando ahora mismo. Y dice así: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Entonces, como decíamos, aquí hay algo que, bueno, no nos da el tiempo ahora para profundizar, pero que tiene que ver con la mirada dual, ¿no? Y los juicios. En la manera que nosotros etiquetamos como algo de bueno o malo, esa es una mirada reduccionista. En realidad, lo que resulta bueno para nosotros puede resultar malo para otras personas o en otras sociedades y culturas. Entonces, todo lo que nos sucede en la vida son como condimentos, ¿no? Son como eh, agentes que de alguna manera están afectando nuestro recorrido vital, pero bueno, es parte de este viaje, de esta experiencia que vivimos. Por ahí María Fernanda nos hace una pregunta. Nos dice, cuando habla de sostener, ¿a qué se refiere? Bien, sí, a veces me pasa esto en algunos otros países donde quizás el término Sí. no se utiliza tanto. Sostener quiere decir con permanecer en esa situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy meditando y me da calor. En vez de, no sé, agarrar y encender enseguida el aire acondicionado o quitarme la remera o lo que fuera, más allá de obviamente de generar condiciones para estar cómodo, pero digo, tanto eso como si me duele una pierna, la primera reacción que tenemos es, bueno, mover la pierna, quitarnos la remera o lo que fuera, o sea, generar un cambio, ¿no? Frente a esa incomodidad que surge. Pero en ciertos contextos, lo importante tiene que ver con permanecer en esa incomodidad. En la medida que yo puedo permanecer en esa incomodidad, es que luego eso cede, disminuye, y es esta permanencia en lo que es desagradable, eh, que nos da herramientas para poder lidiar con aquello que resulta desagradable o incómodo en nuestras vidas. Obviamente que no estamos hablando de masoquismo, ¿no? No estamos hablando de, bueno, me voy a quedar en la incomodidad por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Sino que lo que se persigue es una comprensión posterior más profunda. ¿Qué sucede cuando nosotros nos quedamos en ese espacio? Claro, creo que mencionaste algo súper importante. Es el sostener, es el como el quedarte, ¿no? Para, en medio de la incomodidad, pero para una comprensión mayor. Por ahí Sí, Jade nos comenta,
Lo que dijo de sostener, estoy totalmente de acuerdo con usted. A la larga o corto plazo de la sanación. Muchas gracias, Jade, por compartirnos este comentario. Gracias por la pregunta, por el comentario. Eh, y bueno, aquí por último, quería traer algo que también resulta pertinente y muy ilustrativo, tiene que ver con esto, que es la resiliencia. Y para hablar de resiliencia, se me ocurrió traer una forma de arte japonés que tiene que ver con la reparación de ciertas piezas de cerámica a partir del uso no solo de pegamento, sino de polvo de oro. Entonces, en esta tradición japonesa, al contrario de lo que hacemos los occidentales, que generalmente cuando algo se rompe, se avería, lo intentamos ocultar o reemplazar, ¿no? En Japón, en particular con estas piezas de cerámica, lo que se hace es resaltar esa rotura, esa cicatriz, y se la cubre con algo valioso, con ese polvo de oro. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Bueno, justamente para resaltar la fortaleza de esa pieza, para resaltar su historia, para resaltar el haber sobrevivido a una caída o lo que fuera que ocasionó esa ruptura. Y esto mismo es lo que sucede con las personas. Como decía hoy, ¿no? Recién, si nos enfocamos en ocultar nuestras situaciones, aquello que le da sentido a nuestra vida, entonces nuestra vida se vuelve vacía. Lo importante aquí es aceptar, incluir, integrar aquello que es parte de nuestra historia y reconocer cómo el haber podido salir o trascender cierta situación en realidad nos hizo más fuertes, nos hizo más sabios y nos dio otras posibilidades. De eso se trata este concepto de la resiliencia. Como dice ahí, ya no somos la pieza original, obviamente. No somos los mismos que cuando teníamos 5 años, que cuando teníamos 15. Hemos pasado por un conjunto de experiencias que nos han atravesado y eso deja una huella. Pero eso no necesariamente es algo negativo. Y es de alguna manera como una señal, si se quiere, de esa capacidad que tuvimos para sobreponernos. Estamos de alguna manera dando testimonio, si se quiere, decir, hola, estoy aquí, atravesé por esas situaciones y sigo aquí, y eso es un poco lo importante de este concepto. Claro. Por ahí Berta nos hace una pregunta. ¿Por qué muchas ocasiones se confunde la resiliencia con tolerancia y las personas aguantan que las maltraten? Sí, bueno, sí, eso podría llegar a pasar. La diferencia es que en la tolerancia, como dices, no hay un cambio, ¿no? Es como algo estático donde en una cierta situación me quedo ahí y simplemente aguanto, ¿no? Eso que podría venir tanto del exterior como del interior. O sea, es como una cuestión de ya permanecer en la incomodidad, pero ahí sí que no hay, en principio, en este contexto, ¿no? No habría una búsqueda de una comprensión. La tolerancia, así como la resignación no es aceptación tampoco. Cuando me resigno no tengo una actitud inclusiva, abarcativa, sino que es como decir, bueno, sí, pasa esto, pero en realidad no lo estoy reconociendo, no le estoy haciendo el lugar. La resiliencia tiene que ver no solo con el tolerar o el aguantar ciertas respuestas o situaciones que nos puedan resultar dificultosas, sino que tiene que ver con el podernos
poder generar recursos, ¿no? Para poder salir fortalecido, para poder trascender esa situación. No sé si contesté la pregunta. Sí. Por ahí, Berta, si sientes que quedó alguna duda, puedes hacérnoslo llegar. Moriko nos comenta, nuestras cicatrices es lo que nos define de muchas maneras. Por lo general queremos ocultarlas, pero es mejor llevarlas con orgullo y dignidad. Amo ese pensamiento japonés. Gracias por asemejarlo con la resiliencia. Rafael nos dice, el movimiento residente sería hacerse ayudados de personas maltratadas después de haber superado la relación con el maltratador. Y Berta nos dice que sí, muchas gracias. Bien. Sí, efectivamente este es un concepto que da para muchos, pero, y eso que decían en este comentario de llevar la cicatriz, ¿no? Tampoco se trata, como decíamos, de identificarnos con eso, pero sí de no negarlo, ¿no? Por ahí iría. Exacto, claro. Y bueno, Oye, y decime. pues, no, ya te iba a pedir ya en medio de toda esta charla que nos has Ah, compartido, si pudieras recomendarnos, no sé, alguna lectura, algo en donde las personas puedan darle una continuidad a estos temas, seguir indagando. sí, en principio, como mencionábamos hoy, creo que uno de los libros así como más ilustrativos y que pueden ser de mayor ayuda para las personas que pueden estar atravesando una situación muy difícil, es este libro de Pema Chodron, que se llama Cuando todo se derrumba. Palabras sabias para momentos difíciles. Este es un libro que realmente, a ver, como todo es un libro, tampoco es que nos va a resolver la vida, pero sí nos puede también dar indicios de cómo podemos transformar quizás nuestra mirada en función de las cosas que hemos estado hablando para poder llevar las cosas de una manera más soportable, digamos, que no tan dificultosa. Claro. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece si hacemos una breve práctica para que todos los que están acompañándonos en esta charla puedan vivenciar, sentir a través de su corporalidad, a través de su propia experiencia, lo que es la respiración, lo que es la meditación? No sé, tú guíanos, aquí estamos en tus manos, ya nos dirás qué hacemos. Claro, será algo breve. Sí, la idea también era poder darles una muestra, quizás para aquellas personas que no han tenido contacto con estas prácticas que hemos estado hablando, de algún ejercicio breve eh, que pueden practicar en sus casas y sin ningún tipo de requerimiento adicional. Entonces, les vamos a dar algunas indicaciones para poder realizar con nosotros este ejercicio. Lo primero sería que busquen un lugar confortable para poder sentarse. Eh, Pueden sentarse tanto en el suelo, en el piso, como en algún cojín, en algún almohadón o en alguna silla. Como decíamos hoy, lo importante aquí es mantener la espalda recta, derecha, ¿sí? En el caso de que se sienten en algún cojín o almohadón o en el suelo, importante que no se balanceen, que se pueden ayudar las personas que tengan algún cojín o algún sapo, algún almohadón de meditación, pueden utilizarlo. Eh, y si no, traten de buscar una postura que haga que no se estén balanceando para que eso no incida en el foco de la atención. Muy bien, vamos a dar unos Entonces, segunditos para que se sí. acomoden, para que sientan su cuerpo, sobre todo para los que es primera vez que Mm. realizan esta práctica, ¿sí? ¿Sí? Así pueden buscar algún almohadón, cojín o silla que vayan a utilizar. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Esta práctica es una práctica breve, así como
Sí, simplemente lo que iba a decir es que es algo que pueden practicar en sus casas, en cualquier momento del día. Obviamente hay gente que de repente le queda más cómodo por las mañanas, hay gente por la noche, pero no hay ningún tipo de restricción. Entonces los voy a invitar, una vez que estén sentados, sentadas, con la espalda recta, y en el caso de los que estén en silla, los pies bien apoyados en el suelo, los que estén en otra posición, bueno, como decía, en equilibrio. Y los voy a invitar entonces a cerrar los ojos. Ahora los voy a invitar a llevar la atención a la respiración. La intención no es que respiren de una forma determinada, no se requiere hacer ningún esfuerzo, simplemente observar el flujo de aire, tanto al inhalar como al exhalar. Inhalo y percibo cómo mi pecho se expande, cómo el aire entra en mis pulmones, llena mi caja torácica. Exhalo y puedo percibir en mi cuerpo una sensación de alivio, una sensación de distensión, que puedo acompañar también con la intención de soltar. Soltar aquello que me preocupa, soltar alguna tensión, alguna incomodidad. Entonces, inhalo y exhalo, cada uno a su ritmo, sin forzar. Si la mente se dispersa, no hay problema, simplemente observar lo que va apareciendo, como decíamos hoy, con una actitud de aceptación, de inclusión. Podemos pensar como que está ese espacio allí donde hacemos lugar. También a medida que vamos respirando, podemos identificar dónde sentimos el aire, cuando ingresa en nuestra nariz, si lo sentimos en la boca, en el labio, en la nariz. Vamos percatándonos también a nivel de nuestro cuerpo, si hay alguna zona que requiere especial atención, en la cual sentimos alguna tensión, alguna incomodidad. Y si es así, si encontramos una zona en la cual nos sintamos tensos, podemos llevar la atención a esa zona. Y con una actitud amable, podemos incluso visualizar como si hubiera un pequeño puñado de arena que se va de a poquito desarmando. Y a medida que se va desarmando, también se va aflojando la zona en la cual tenemos esa tensión.
A medida que vamos respirando, vamos también observando cómo está mi cuerpo, cómo están los latidos de mi corazón, por ejemplo. Y ahora les voy a invitar a hacer 2 o 3 respiraciones profundas. Y poco a poco vamos lentamente comenzando a mover el cuerpo, cada uno a su ritmo, sin movimientos bruscos. Y a medida que lo vayamos sintiendo, podemos ir abriendo los ojos. Bueno, esto intentó ser una muestra muy breve de lo que puede ser un ejercicio de foco de la atención. Después hay muchísimas variantes y propósitos, pero para que tengan una experiencia de muestra. Muchas gracias por guiarnos. Con mucho gusto. Por ahí dice Carmen, muy buena exposición, Fede, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Chicos, pues nada, agradecemos la presencia, todo lo que nos este día nuestro querido Federico Lange. Esta solamente es una pequeña introducción. Más adelante vienen más proyectos. Quien esté interesado puede contactarnos en nuestras redes sociales, mandarnos también algún correo y con gusto vamos a estar al pendiente, atendiendo, respondiendo. Por ahí vamos a mandar saluditos. Dice Rafael, genial, Fede. María Fernanda, hermoso sentir los latidos del corazón. Gracias por todo. Berta dice, gracias por su exposición, muy interesante. Jade dice, hasta siento que floto. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Betty por estar presente. Moriko, saludos. Natalie, Carolina, Ana Isabel, Blanca, Josefina. Muchas gracias a todos los que formaron parte de esta hermosa charla. Rosy dice, gracias, gracias, gracias. Muy interesante tema, un gran aprendizaje hoy. Mi única pena que no logré verla toda. No me podía conectar. Gracias, Lick. No te En preocupes, querida eso, Rosy. Sí, sí, aquí queda exacto. grabada la charla. Aquí queda grabada en nuestras redes sociales, tanto en espacio transpersonal como en Inlakesh Centro Holístico. Moriko dice, estuvo muy lindo, gracias. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y formaron parte. Gracias a ti, Patti, por esta invitación tan especial en esta ocasión tan importante de tu centro. Y bueno, como decía Patti, ahí está la invitación para quienes sientan profundizar de alguna manera
en el conocimiento de sí mismos, o quien esté transitando por alguna situación dolorosa o difícil. Bueno, estamos disponibles. eh, y bueno, pueden visitar también la página del espacio, espaciotranspersonal.com, y allí encontrarán distinta información y recursos. Y también hay un blog donde tengo algunas publicaciones que pueden leer. Así que Dice simplemente Blanca, muchas agradecerles. gracias, excelente, gracias. Dice, muchas gracias, excelente charla, excelentes ponentes, gracias Blanca, Betty, excelente charla, Princess Wendy nos manda un corazón, muchas gracias, recibimos todo su cariño y todos sus comentarios, sus aportaciones, espero que sea de utilidad cada una de las cosas que fuimos por ahí compartiendo. Pues gracias Fede por ser parte de nuestro aniversario, nuestra celebración y esperamos que podamos seguir trabajando juntos Colaborando. en más Sí, proyectos, exactamente. la verdad que ha sido un gusto y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron nuevamente. Muchas gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias Natalie, bye.